son los actos y disposiciones de las entidades de la administración pública que establecen exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley 27.444 limitan la competitividad en el mercado. Restablece el equilibrio que debe existir entre la libre iniciativa privada y el interés público. Por lo tanto, el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas y simplificación administrativa lo que busca es encontrar un equilibrio entre estos dos intereses. No es que se deba preferir siempre el interés privado, no es que se deba preferir siempre el interés público, no. El mecanismo de eliminación de barreras burocráticas busca garantizar que exista y se mantenga este equilibrio entre el interés privado y el interés público. Esta no es la chacra de nadie. El administrado no puede hacer lo que se le da la gana y tampoco puede hacer lo que se le plazca a la autoridad pública. Debe mantenerse siempre un equilibrio. ¿Y quién define el equilibrio? La ley. ¿Y quién se encarga de garantizar el cumplimiento de esta ley que define el equilibrio? El INDECOPI, a través del mecanismo de eliminación de barreras burocráticas. Esa es la lógica que está detrás de este mecanismo, aún poco conocido en nuestro medio, pero bastante importante. Tan importante que ya los niveles de competitividad en los agentes económicos se ve plasmado ya en algunos estudios que existen desde el año 2012, en el cual se analizaron 31 procedimientos de la Comisión que fueron resueltos declarando ilegales o carentes de razonabilidad diferentes barreras burocráticas, y se determinó que esto generaba un ahorro de 15 millones de nuevos soles para los administrados. En el 2013 se analizaron 87 pronunciamientos y el ahorro ya era de 131 millones. Para el año 2014, un estudio semejante arrojó como resultado que el ahorro de 290 pronunciamientos del INDECOPI constituyó un ahorro de 418.14 millones. Y finalmente, en el 2015, el último estudio arroja como resultado que de las 379 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, que con esta eliminación se logró conseguir un ahorro de 333.33 millones a favor de los administrados. Esto claramente impacta en la competitividad de los agentes económicos y no solamente... La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, CEB, es el órgano resolutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, encargado de conocer los actos y disposiciones de las entidades de la administración pública que establezcan requisitos, exigencias, limitaciones, cobros y prohibiciones que impacten en el acceso o en la permanencia de los agentes económicos en el mercado, a fin de determinar su legalidad y razonabilidad. Asimismo, es responsable de efectuar el control posterior del cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa por parte de las entidades del Estado y de identificar aquellos tributos municipales que graven el libre tránsito de personas, bienes y mercaderías en el territorio nacional. Las barreras burocráticas pueden ser de dos tipos. Ilegal es una barrera burocrática es ilegal cuando contraviene alguna de las disposiciones que garantizan el libre funcionamiento del mercado y que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas CEB tiene encargado tutelar. Esas disposiciones son, el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus reglamentos, el Decreto Legislativo 668, Libertad de Comercio Exterior e Interior, y el artículo 61 del Decreto Legislativo número 776, Ley de Tributación Municipal. Carentes de razonabilidad. Una barrera burocrática es carente de razonabilidad cuando su objeto o finalidad, o las exigencias que de ella se deriven, sean contrarias a las prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional, que deben regir en el marco de una economía social de mercado. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para conocer sobre los actos y disposiciones, así como respecto a cualquier otra modalidad de actuación de las entidades de la administración pública, incluso del ámbito municipal o regional,
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irrazonablemente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los decretos legislativos 283, 668, 757 y el artículo 61 del decreto legislativo 776, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. Para que se viera en realidad el impacto que va a tener la simplificación administrativa, o que tiene de hecho la simplificación administrativa, cuando todas las autoridades del país son conscientes de la necesidad de reducir o simplificar trámites o eliminar obstáculos al comercio de manera interna, porque no solamente tiene un impacto, como repito, en la competitividad interna, sino además en el desarrollo del país desde el punto de vista del crecimiento de la oferta exportable. La labor del Indecopi, entonces, cuando elimina barreras burocráticas, genera varios efectos. Primero que nada, mejora la relación del ciudadano con el Estado, o también mejora la relación del empresariado con el Estado, contribuye a mejorar el clima de negocios y fomenta la competitividad, y por último reduce los costos necesarios para la realización de negocios en el Perú. Me gustaría que se queden al final con estas tres grandes ideas. La primera, la que tiene que ver con la lógica del mecanismo de eliminación de barreras burocráticas, que es un equilibrio entre el interés privado y el interés público. La segunda idea importante es que el impacto del mecanismo de eliminación de barreras burocráticas no solamente tiene efectos desde el punto de vista del mercado interno, sino también puede impactar desde el punto de vista del mercado, de los mercados ampliados, del mercado externo, de las exportaciones. Y por último, que el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas lo que busca justamente es conciliar tanto los intereses del Estado como los intereses comerciales del empresariado y los intereses de los ciudadanos en general, de modo tal que se pueda conseguir un mercado más saludable y que fomente más bien la mayor cantidad de relaciones comerciales, reduciendo en la mayor cantidad posible los costos que pueden involucrar, siempre y cuando no se deje de garantizar los intereses públicos. En el transcurso. La Comisión identifica la existencia de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad a través de procedimientos de parte y oficio. En el caso de los procedimientos de parte, interviene cuando algún afectado por la imposición de alguna barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad presenta una denuncia para su admisión a trámite. Se debe indicar que debe cumplir con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Indecopi. De otro lado, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas inicia procedimientos de oficio cuando lo justifique el interés de un número significativo de afectados. Tratándose de procedimientos iniciados de parte, cuando la CEB detecta una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad que haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial, una ordenanza municipal o una norma regional de carácter general, se pronunciará mediante una resolución, disponiendo su inaplicación en el caso concreto. Además, en caso de incumplimiento de lo resuelto por la Comisión, ésta podrá imponer las sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la denuncia penal correspondiente. Dichas sanciones y multas pueden ir desde la amonestación hasta la imposición de una multa ascendente a 20 unidades impositivas tributarias. Cabe señalar que dicha resolución podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Asimismo, y sin perjuicio de la inaplicación en el caso concreto, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas notificará la resolución a la entidad estatal que emitió dicha norma a fin de que pueda modificarla o derogarla. Tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, el Indecopi podrá imponer una demanda de acción popular contra las barreras burocráticas contenidas en decretos supremos y resoluciones ministeriales, con el objetivo de lograr su modificación o derogación.
En caso de tratarse de barreras contenidas en ordenanzas municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, la cual procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con las funciones previstas en el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 26.520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. El Indecopi ha avanzado un largo trecho en el camino de la identificación de las barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad. Sin embargo, el camino está plagado de obstáculos que, como hemos visto, no siempre se resolverán por una acción de fiscalización y sanción ex post. La realidad nos muestra que a pesar de la mejora de los indicadores macroeconómicos del Perú, hacer negocios en nuestro país aún es difícil debido a un aparato estatal lento, que no reacciona ante los cambios en la actividad empresarial ni ante los avances tecnológicos, que sigue ahogando al sector empresarial en un mar de procedimientos y requisitos solicitados para acceder o mantenerse en el mercado. Las facultades de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas CEB permiten la inaplicación de barreras ilegales y o irracionales a los denunciantes. Sin embargo, las barreras no necesariamente serán removidas de la normativa de las entidades denunciadas, tal como se demuestra en la recurrencia de las denuncias analizada en la sección 1 de este documento. Esta realidad nos impulsa a proponer medidas que complementen la labor ex post de identificación e inaplicación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad realizada por el Indecopi. Medidas que impidan desde dentro del mismo aparato estatal la creación y proliferación de trabas o cuellos de botella, otorgando incentivos para la propia identificación y eliminación de barreras, capacitando a funcionarios sobre el impacto económico de la regulación que realizan y proveyendo de mayores facultades al Indecopi para identificar dichas barreras y promover su eliminación. Para identificar la existencia de una barrera burocrática deben presentarse los siguientes 3 requisitos concurrentes. Que se trate de un acto o disposición de alguna entidad de la administración pública. Que el acto o disposición que impida u obstaculice la realización de una determinada actividad económica, constituya una transgresión a los principios y normas de simplificación administrativa o limite la libertad de tránsito de las personas, bienes y animales a través del ejercicio de la potestad tributaria de las municipalidades. Que el perjuicio sea ocasionado a un ciudadano, empresa o agente económico en general. A fin de presentar una denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas por imposición de barreras burocráticas ilegales o carente de razonabilidad, se deberán seguir los siguientes pasos. Pagar la tasa por derecho de trámite, la cual asciende a 507,65 nuevos soles en las oficinas del Indecopi. Presentar una solicitud indicando y acreditando sus datos de identificación, domicilio o poderes correspondientes. Las personas jurídicas deben, además, acreditar su existencia. Especificar cuál es la barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad que se denuncia. Sobre el particular, una barrera burocrática es ilegal cuando la entidad que la emite no sigue el procedimiento que establece la ley para su aprobación, ilegalidad de forma, o emite el acto o disposición cuestionada careciendo de competencias y atribuciones para hacerlo, ilegalidad de fondo. Del mismo modo, estamos frente a una barrera burocrática carente de razonabilidad, cuando no se ajusta al interés público tutelado o resulta desproporcionada para ello, siendo una medida discriminatoria, arbitraria, es decir, que carece de fundamento, o desproporcionada, que resulta excesiva en relación a sus fines. Identificar a la autoridad que impone la barrera burocrática. Presentar el recuento de los hechos. Presentar el fundamento jurídico en el que se basa su solicitud. Presentar la documentación que acredite las afirmaciones formuladas en la solicitud.